Continuamos con el interactivo de la Super 7. Tenemos a Guillermo ahora. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Juan. Ahora sí. Estás? Doctor, buenas tardes. Gracias Saludos, por haber aceptado nuestra invitación para conversar con los dominicanos y las dominicanas a nivel nacional Gracias en esta situación de crisis sanitaria que vive el país. Para iniciar, nos gustaría escuchar su evaluación sobre la situación crítica por la que atraviesa el pueblo dominicano. Bueno, estamos en una crisis realmente sin precedentes y con un manejo de parte del gobierno que no ha sido certero, sobre todo porque no se ha podido tener el éxito que se esperaba, que debió tener y que pudo tener frente a la crisis sanitaria, que es la que está en primer plano. Sobre todo porque el gobierno no ha hecho las pruebas, el número de pruebas necesarias. Nosotros hemos estado planteando la necesidad de que se adoptar una estrategia de pruebas masivas y gratuitas, siguiendo la línea de contactos de los infectados, porque resulta que solo si se aplica de manera masiva podremos también detectando no solamente los infectados, los que tienen síntomas, sino sobre todo que podremos ir detectando los asintomáticos, que pueden ser o son tal vez más peligrosos que los sintomáticos, porque los sintomáticos ya de por sí, al sentir los síntomas, siguen aislados. Los asintomáticos siguen seguir en sus contactos sociales y seguir propagando la pandemia. Entonces no se ha adoptado esa estrategia, no se hicieron a tiempo los esfuerzos para garantizar esa prueba de manera masiva y gratuita. Y lo mismo también comprobamos otras de las cuestiones que le está pidiendo a la población que use mascarilla, pero resulta que ahí por un lado no aparece y por otro lado hay una gran información y mucha gente del pueblo no tiene cómo comprarse una mascarilla. Entonces ese otro elemento también que es de la estrategia del gobierno, que ha sido fracasado, que no permite que se contenga la pandemia en la medida adecuada. Otro elemento es el distanciamiento. Doctor, quiero pedirle, por favor, doctor. Bancos son lugares de grandes aglomeraciones. Por un lado, porque han cerrado muchas sucursales. Y entonces se han concentrado, sobre todo en las provincias y en las ciudades, en los principales bancos, en las principales oficinas. Y en segundo lugar, se ha reducido el horario, evidentemente, porque son del toque queda. Y además de eso, se ha añadido el elemento de los programas PASE, que también se es a través de la UMAN. Cuando en realidad, para evitar esas aglomeraciones, debieron descentralizarse de las sucursales, de las operaciones normales, a lugares especializados por los bancos, solo para el programa PASE y para las ayudas nuevas de la tarjeta, etcétera, para que los bancos fueran ese lugar de aglomeración, que es una forma de propagación masiva del contagio. Doctor, quiero pedirle, doctor, por favor, la comunicación parece que no está muy buena. Si usted está hablando por hands-free, o sea, por favor, póngase el teléfono, o si no, la ubicación en donde se encuentra, a ver si puede variarla un poco, porque muy bien. Estamos oyendo cortado en ocasiones. Sí, es mejor. Sí, ahora mejor. Sí, adelante, doctor. Hola. Tengo un problema con la comunicación. Sí, perdimos de nuevo el contacto. Bueno, Parece que no estoy escuchando a ustedes. ahí está. Ah, bien. Ahí está, perfecto, adelante. Sí,
se están escuchando bien ustedes. Sí. Decía, por ejemplo, una medida para fines de evitar la aglomeración, y voy a seguir con los bancos, es exigir a esas instituciones que están funcionando dentro de su local y en las aceras, coloquen una línea, pinten en blanco a 1 metro, de tal manera que los ciudadanos que van a hacer uso de eso se puedan colocar de manera natural en las aceras, pisando cada uno en cada momento esa línea en blanco, digamos a 1 metro. Porque cuando le pedimos a la ciudadanía que haga algo, que les recomendamos algo, tenemos también que hacer un ejercicio para que eso sea viable. No es montándonos con una manguera. No estamos entonces lo que estamos es infundiéndole temor. Lo que tenemos sobre todo en una pandemia, cara a la gente, para que la gente por conciencia cada vez más entonces tome. Entonces todo eso es lo que hace que hoy día nosotros hay un índice de 4.7, que es uno de la región, cuando en otros lugares el índice de letalidad bajo, 2 puntos, y aquí está todavía en 7, y que todavía de que PCR apenas se han hecho unas 18.500, entonces nos da una idea de cómo el gobierno dice una cosa y en la realidad hay otra, y es que vemos no se aplana, no llegamos al pico, y eso es lo grave, que 45 días después la curva siga ascendiendo y no se aplane, no se reduzca. Precisamente lo que estamos hablando, que la estrategia del gobierno ha sido fallida. Doctor, desde su banquillo, ¿cómo usted ve la situación del coronavirus, pero entendiendo de que ya esto se ha politizado y el primero en hacerlo fue el candidato pues del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana? Ya luego, pues Luis Abinader, viendo la situación de que sale Gonzalo Castillo, pues tiene que salir al ruedo y es un pulso a pulso. Ya posteriormente salió Leonel Fernández. ¿Cómo usted ve esta politización en medio de esta crisis sanitaria por el coronavirus? Yo pienso que es un grave error ese matiz y ese sesgo al enfrentamiento de crisis sanitaria. Creo que no es correcto que se haga competencia clientelar a nosotros como partido de oposición donde suplantar al Estado. El Estado tiene unas funciones, tiene unos ministerios, tiene unas políticas públicas, maneja un presupuesto, y entonces a nosotros nos corresponde, en primer lugar, exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones y sus responsabilidades. No suplantarlas, sino exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones y responsabilidades. Y todo lo que hace, bueno, valorar y todo aquello que no está haciendo o lo está haciendo mal o deja de hacerlo, entonces señalarse. Nosotros, por tanto, no podemos caer en el error de pretender entonces entrar en esta competencia clientelar, porque en definitiva el gobierno tiene el presupuesto, el gobierno termina fijando las políticas públicas, es competir con el Estado e irse a una competencia fallida. No, algo no es contra la pared, es exigiéndole que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones, y denunciando las cosas que hay que hacer y apoyando las cosas correctas que pueda haber. ¿Qué fue? ¿Se quedaron mudos?
¿Aló? ¿Aló? Es que pensé que había perdido la comunicación. No, en absoluto. No, pero, porque sí, doctor Moreno, realmente el tema era lógico que terminara politizándose por estar involucrados en una situación político-electoral en República Dominicana. Y la cuarentena es para todos en este caso, y la gente lo ve y los partidos lo ven desde ese punto de vista. El gobierno tendría, y estoy haciendo un encomillado desde aquí, unas ventajas porque el gobierno es el que tiene el control de la aplicación de las medidas sanitarias y de todo el control del país para las acciones de este género en un momento de crisis como la actual. Han hecho bien otros candidatos y los candidatos en lanzarse a una carrera de competencia para estar en el medio, o debido a haberse eso canalizado todo a través de algún sistema que fuera, sino si usted quiere pensar que el Estado no funciona. Lo que pasa es que, por lo menos en nuestra concepción política, nosotros somos contrarios a ese tipo de prácticas que termina siendo en términos de la propia, porque es una competencia que termina siendo, a ver, vota por mí porque yo te doy más, y eso no es la democracia. Vota por mí, te ofrezco una propuesta, te planteo soluciones, además señalo las que hay que cambiar. Nosotros lo que planteamos al principio es que esta es una crisis porque no solamente es en primer lugar sanitaria, pero esa crisis sanitaria se ha convertido en parálisis económica, y esa parálisis lleva a una crisis social, reflejar como crisis política, es decir, crisis integral la que tenemos, requiere de una salida integral, y nos necesita de que haya una agenda para enfrentar la crisis que sea pactada por actores, no solo políticos, sino también económico, para que sea una agenda pactada de responsabilidades. Guillermo. Entonces resulta que quien le corresponde convocar para que pueda haber precisamente la discusión abierta de los distintos sectores a buscar de manera una salida integral es precisamente entre la República. La oposición puede hacer el planteamiento que es disparando con carabina baja el presupuesto, los ministerios, y tiene además de eso la política del gobierno. Entonces la podemos es presionar precisamente para que en una profundidad de esta sanitaria, económica, social, la oposición obligue, creemos que el gobierno precisamente avance hacia y sobre todo por el 16 de agosto debe empezar un nuevo gobierno. ¿Y qué resulta? Que esto del 2020 lo va a estar ejecutando el actual gobierno hasta agosto, pero el 16 de agosto comienza a ejecutar el otro gobierno. ¿Y qué resulta? Que los ministros que están aplicando políticas públicas el 16 de agosto, a partir del 17 de agosto continuarán otros ministros. Entonces, en medio de esta crisis, no nos podemos inventar el 17 de agosto, ni podemos reinventar el país. Entonces, solamente y sobre todo por la dimensión de la crisis y por el año en que se ha presentado, obligado que tengamos una agenda pactada frente a esta crisis que involucre sectores políticos, sociales, ciudadanos, sectores económicos. Guillermo. Sí, Guillermo, escucho. el país está paralizado. Su aparato productivo está requebrajado enormemente. Esto parece no tener una salida a corto plazo. Y en medio de esta situación también tenemos una convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 5 de julio. ¿Qué valoración podemos hacer
el partido que tú presides, ¿qué plantea ante esta situación? ¿Tú crees que sería posible mantener la convocatoria a las elecciones? Hay quienes están planteando, tú eres un prestigioso abogado, en el caso de Eduardo Jorge Prats, de que no hay que hacer elecciones, que lo que hay que dejar es que Danilo se mantenga en el poder y los congresistas hasta tanto haya condiciones para hacer elecciones, lo cual será nunca. Mira, desde mi punto de vista, nosotros desde la oposición no podemos darle ninguna posibilidad a que realicen las elecciones el 5 de julio. Y precisamente la oposición tiene que hacen la idea de que las elecciones se realicen el 5 de julio, de no hacerse en julio, a entrar a partir en un gobierno. Y es un gobierno tanto Danilo como el nombramiento de un triunvirato, un gobierno provisional. ¿Qué pasa? Después del 17 de agosto, un presidente electo y legislador provisional. Entonces entraríamos a la provisionalidad. Si con todo lo que va a ser la crisis económica y social derivada de esta situación actual, es posible que esa provisionalidad tengamos entonces una situación de ingobernabilidad. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de que en primer lugar creemos para que el gobierno aplique la estrategia correcta de la pandemia. Hay todas estas cosas señalando que son aplicaciones o se han dejado de tomar para esto, seguir presionando para que muy mala la comunicación con el doctor Moreno. Sí, muy mala. Pero por otro lado, tiempo la oposición nos pongamos de acuerdo frente a la Junta Central Electoral, garantice las elecciones del 5 de julio. Si el 5 de julio se ha aplanado como esperamos, se ha ido aplanando, nosotros además de eso se deben tomar medidas como por ejemplo separar las elecciones por ejemplo por grupos de mujeres en la mañana y hombres en la tarde, para decirlo de esa manera, o al revés, hombres en la mañana y mujeres en la tarde. Tenemos que garantizar que en cada las personas se le entregue una mascarilla. Es decir, nosotros tenemos que armar un protocolo desde ya que dice que las elecciones se van a celebrar el 5 de julio. Sería grave que nosotros permitamos que no se celebren las elecciones del 5 de julio y entonces se comience un momento de un gobierno provisional que implique la continuidad de Danilo Medina y esa variable esa variable hay que sacarla de la ecuación y en ese accionar desde ya y de posición para garantizar que las elecciones del 5 de julio y explicárselo a la sociedad, explicar a la sociedad por qué es necesario que se celebre. Porque cuando uno ve en alguna forma, expertos hacen las recomendaciones de cómo enfrentar la crisis sanitaria y ve que el ministerio y el gobierno adoptan esas y no disponen los recursos para eso, entonces a uno le termina siendo sospechoso. ¿Por qué no lo hacen? En los discursos uno escucha al presidente y todo parece somos un modelo, pero en la práctica la curva sigue ascendiendo, la aglomeración sigue dándose, todos los días nos damos cuenta que no se hacen las pruebas, entonces parecería que hay una intención de no aplicar esas medidas que garantizarían a más corto tiempo
el aplanamiento de la crisis. Entonces, si eso se combina con que ya hay una serie de bocinas diciendo que si no hay elecciones, el 16 de agosto debe continuar presidente y partido, es sospechoso todo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos acción política parar. Hay que celebrar estas elecciones, hay que enfrentar estas elecciones y dotarnos de un protocolo para garantizar que efectivamente las votaciones ese día. Adelante, Indira. Bien. Doctor, con relación a, ya usted hizo hincapié al aislamiento, a las aglomeraciones, el toque de queda que está diariamente siendo violentado. ¿Usted tiene algún tipo de propuesta? Es la primera pregunta. Y la segunda, su parecer y su valoración sobre las medidas económicas adoptadas por el gobierno y que todavía en algunos casos no termina por llegar a ciertos sectores de la economía, como en el caso de los trabajadores informales. Efectivamente, nosotros estamos en un parálisis económica. Ahí básicamente están funcionando solamente supermercados y bancos. Y sobre todo en los bancos, siendo como señalaba, aglomeración. He señalado la necesidad de que se adopten medidas. Eso es una propagación. Razones por las cuales la población no hay un acatamiento. Esto todos sabemos que en un país el 57% antes de la crisis, trabajador informal, y donde ya por encima de 600,000 los trabajadores suspendidos. Entonces nos damos cuenta la situación crítica que se está viviendo en los sectores bajos, pobres y muy pobres de la sociedad dominicana. Evidentemente pedirle a esos que se mantengan encerrados en su no, porque muchos propiamente no. Entonces por eso es que es necesario dado que se enfrente la pandemia, y por otro lado que las medidas económicas no solamente lleguen, que no están llegando. Esta semana varias reuniones virtuales con los distintos equipos de Alianza País, evaluando la situación local, y a un solo grito en los lugares con que hemos hablado, en Santiago, en San Cristóbal, aquí en la provincia, en San Francisco, la constatación de que le llega gente que debieron recibir la ayuda, programa fase 1 y fase 2, no lo han podido, no lo han recibido, no están disponibles, no han sido hechos los depósitos. Entonces eso todavía introduce mucho más frustración. Programas que de por todos sabemos son muy limitados, porque 8.500 pesos, ¿qué representa de la canasta familiar? 5.000 pesos, ¿qué representa para adquirir los productos básicos para una familia? Entonces, de por sí insuficientes, han sido aplicadas o en muchos casos no han sido. Entonces todo eso requiere y así que cada lugar, cada comunidad empieza a exigir y se denuncien estas situaciones. Porque realmente la presión y la movilización de la gente, aunque sea con llamadas, es que lo que hará que efectivamente estas políticas puedan realmente realizarse. El otro aspecto es que hay también un reclamo muy válido en el apoyo a las MIPYMES. Es decir, aquí en este país, que todos sabemos que la micro, pequeña, son la principal fuente de empleo,
o en un área están paradas. Y están paralizadas no solamente por la falta de recursos, sino también por la falta de apoyo. Se requiere de parte del gobierno facilitado de tal manera que pueda reactivarse en estas MIPYMES. Y además de eso, si los bancos pueden siguiendo un protocolo, digamos, y los supermercados colocándose a 1 metro, ¿por qué no puede funcionar, por ejemplo, una ferretería? ¿O no puede funcionar también, siguiendo ese mismo protocolo de los guantes, de limpiamiento, una construcción? Es decir, bien, la estrategia tiene que llevar que se examinen a sectores productivos que por su naturaleza pudieran activarse, y que por la naturaleza del negocio, de la actividad, puedan respetar el distanciamiento físico y el usando la mascarilla y guantes, porque es una manera también de darle un poco de luz a esta parálisis económica. Otro problema es fundamental, es el problema alimentario. Nosotros hoy día estamos consumiendo los productos que sembramos hace 3, 4, 5 y 6 meses atrás. ¿Qué vamos a estar comiendo dentro de 5 meses, dentro de 6 meses? Lo que tenemos ahora. Entonces eso requiere dos tipos de medidas de parte del gobierno. En primer lugar, a los productores agropecuarios, que se pueda cerrar y se pueda el periodo del ciclo normal, pero hay que hacerlo ahora, y hay que hablar de crédito, porque nosotros vamos a entrar en una economía práctica de subsistencia, es decir, que vamos a tener con lo que produzcamos, porque como la crisis es mundial, nadie tiene garantía que van a cumplir cualquier contrato de importación que se haya hecho, y que se van a concertar nuevos contratos de exportación. Por tanto, nuestros campos hay que sembrarlos de arroz, de víveres, hay que mantener activa la producción agropecuaria, la producción de queso, la producción de pasta en la pequeña y mediana empresa de pastas, de aceite, de tal manera que nosotros podamos, a partir de nuestra capacidad productiva nacional, garantizar la seguridad alimentaria. Y lo otro que se requiere, además de los créditos para que eso se pueda hacer, es una línea de comercialización. Es decir, hay que garantizar mecanismos que eviten el exceso de intermediación y que permitan que los productos que se vayan produciendo no sean objeto de especulación, como se tiende a hacer en situaciones de crisis como la actual. Esa será otra de las facetas y de las caras que dentro de unos meses tendrá esta crisis. Que si no tomamos las medidas ahora para que los campos se siembren y para que las empresas puedan producir esos alimentos básicos de consumo de la ciudad. Muy bien, doctor. Es compleja la situación. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestro llamado, esta entrevista, para orientar y informar al pueblo dominicano sobre su posición. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a todos. Bien, gracias, Guillermo. Saludos por allá. Gracias. Adiós. Bien, volvemos enseguida, no se mueva. En solo minutos volvemos con más. Mantente informado en El Interactivo.